El primer Adán tenía grandes privilegios, tenía un mundo lleno de felicidad, de amor, un mundo precioso, un mundo donde no se veía ningún defecto, todo era perfecto, con una prueba totalmente pequeña. Lo tenía todo, absolutamente todo, para poder salir victorioso, mas sin embargo cayó. El segundo Adán vino a un mundo completamente contrario en el que Adán estuvo. Por lo tanto, tenía muchas desventajas, estaba en un mundo lleno de dolor, en un mundo degradado, con una prueba completamente enorme. Lo tenía todo para fracasar, mas sin embargo, ¿qué hizo? Pues salió victorioso. Hoy veremos el segundo Adán. Bienvenidos. Y veremos el gran contraste entre el primer y el segundo Adán y meditaremos en las posibilidades que ambos tenían. Pero antes de ello vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre, santo, glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por una vez más estar aquí para poder comprender un poco más de su palabra. Rogamos, Señor, que pueda quedarse con nosotros, que sea su Espíritu Santo el que nos indique las palabras que decir. En sus manos de amor está todo su pueblo y todos aquellos que aún no lo conocen para que este mensaje pueda llegarle, Señor. Quédese con nosotros y acompáñenos, porque sabemos, Señor, que únicamente con sus fuerzas podemos salir victoriosos. Todo esto se lo rogamos, no por méritos propios, sino por los méritos de su Hijo amado en la cruz. En el nombre de su Hijo amado, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. El primero nos dice que fue un alma viviente, pero el segundo un espíritu vivificante. Uno que daba vida, uno que hizo todo por nosotros, el cual tenía todo para perder, mas sin embargo no lo hizo. Salió victorioso porque realmente nos amaba de una manera infinita y porque hizo lo correcto, porque se aferró a su Padre, porque se aferró completamente a la voluntad de Dios y así pudo salir vencedor. Cristo es llamado el segundo Adán, en pureza y santidad, conectado con Dios y amado por Dios. Comenzó donde empezó el primer Adán, voluntariamente pasó por el suelo donde cayó y redimió el fracaso de Adán. Nos habla de que Cristo comenzó donde empezó el primer Adán, voluntariamente pasó por el suelo donde Adán cayó y redimió el fracaso de Adán. Todo lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo hizo. Por eso es el segundo Adán. Pasó por ese terreno donde Adán cayó, mas sin embargo, Él nos redimió. Él redimió ese fracaso rotundo que tuvo Adán y nos hizo con eso que nosotros volviéramos a tener acceso a la vida eterna, ese acceso que Satanás había perdido. Pero el primer Adán, dice, estaba en todos los sentidos en una situación más favorable que la de Cristo. La maravillosa provisión hecha para el hombre en el Edén fue hecha por un Dios que lo amaba. Todo en la naturaleza era puro y sin mancha. En el jardín del Edén florecieron frutos, flores, árboles hermosos y elevados. Adán y Eva fueron abastecidos abundantemente de todas las bendiciones necesarias. Ninguna sombra se interponía entre ellos y su Creador. Conocieron a Dios como su Padre benéfico, y en todas las cosas su voluntad se ajustaba a la voluntad de Dios. Y el carácter de Dios se reflejaba en el carácter de Adán. Su gloria se revelaba en todos los objetos de la naturaleza. Las cosas invisibles de Dios se veían claramente, siendo entendidas por las cosas hechas, su poder eterno y su divinidad. Entonces, como lo mencionaba al principio, el primer Adán tenía todos los privilegios. Aquí nos está describiendo un mundo completamente hecho para que pudiera ser feliz, dotado de frutos, de árboles. O sea, no tenía necesidad de absolutamente nada. Era rico en todos los sentidos, no solamente en cosas materiales, sino que en cosas espirituales.
su Creador bajaba con ellos diariamente. ¿Para qué? Para estar a su lado, para poder darle los conocimientos que necesitaba para ser cada día un ser completamente feliz e inteligente. El carácter de Dios, dice, se reflejaba en el carácter de Adán. Su gloria se revelaba completamente a todo su alrededor. Tenían el privilegio de estar con los ángeles también, compartiendo. Las cosas invisibles de Dios, dice, se veían claramente. No había ese velo que el pecado trajo y eran entendidas completamente por ellos. Tenía todo para ser feliz, tenía todo para ganar, mas sin embargo no lo hizo. Pero Satanás se acercó a los moradores del Edén, insinuó dudas sobre la sabiduría de Dios, lo acusó a él, su Padre Celestial y Soberano, de egoísmo, porque para probar su lealtad les había prohibido comer del árbol del conocimiento. Esta fue la prueba más pequeña que pudo idear para probar la obediencia de nuestros primeros padres, pero Eva cayó en la tentación. Adán aceptó el fruto prohibido de la mano de su esposa, y por este acto se abrieron las puertas del infortunio sobre nuestro mundo. Adán estaba dotado de una naturaleza pura y sin pecado, pero cayó porque escuchó la sugerencia del enemigo. Su posteridad se depravó. Por la desobediencia de un solo hombre, muchos se convirtieron en pecadores. Y nos habla aquí de que con la prueba más pequeña, con la prueba más fácil que Dios pudiese dar al hombre de obediencia, ahí en esa prueba, teniendo todo a su disposición, teniendo al Creador que les decía que Él estaba ahí para cualquier cosa que necesitaran. Con todo eso vino Satanás, sugirió sus dudas, sugirió todos sus engaños. ¿Y qué hizo el hombre? Pues caer bajo todas esas sutilezas de Satanás. Por lo tanto, por el pecado de uno, se abrieron las puertas del infortunio a este mundo. Se abrieron las puertas a la ruina, a la desgracia, al horror que a partir de ahí se vivió en el mundo. Su posteridad se depravó, dice, por la desobediencia de un solo hombre, muchos se convirtieron en pecadores, lamentablemente. La prueba más fácil, con toda su disposición, y aún así cayeron. Ahora vamos a ver lo que dice del segundo Adán. Cuando Cristo vino, fue a un mundo desleal a Dios, un mundo marcado y estropeado por la maldición de la rebelión. Desde la caída, el archiengañador había proseguido su obra con intenso vigor, hasta que la maldición de la transgresión había caído pesadamente sobre la tierra. Los hombres estaban corrompidos por las invenciones de Satanás. Los había extraviado con sus falsas representaciones del carácter de Dios, reclamando para sí los atributos de la misericordia, la bondad y la verdad. Había atribuido su propio carácter a Dios. Cristo sabía que estas falsas representaciones debían encontrarse en la naturaleza humana y demostrar que eran falsas. Entonces aquí tenemos la otra cara de la moneda. Cristo vino, dice, a un mundo completamente desleal a Dios, a un mundo marcado y estropeado por la maldición de la rebelión. ¿Por qué? Porque el enemigo se había dedicado a sembrar su semilla en cada uno de los corazones humanos, a sembrar su semilla en este mundo. Todo absolutamente gritaba que el mundo había caído en la miseria, en la ruindad que solo puede traer el transgredir la ley de Dios. Los hombres estaban corrompidos por la invención de Satanás, dice, los había extraviado de su representación del carácter de Dios, se había atribuido a él el carácter de Dios y había transferido su carácter ruin a Dios. Había hecho ver a los hombres completamente las cosas distorsionadas. Y a ese mundo ruin, y a ese mundo completamente plagado por el pecado, fue que Cristo tenía que venir a dar su pelea, que tenía que venir a vencer, que tenía que venir a pasar por ese terreno donde Adán cayó, pero con un mundo completamente distinto. Cristo fue tentado por Satanás de una manera 100 veces más severa que Adán y bajo circunstancias en todo sentido más difíciles. El engañador se presentó como un ángel de luz, pero Cristo resistió sus tentaciones, redimió la vergonzosa caída de Adán y salvó al mundo. Con su brazo humano,
Cristo rodeó la raza, mientras que en su brazo divino agarró el trono del infinito, uniendo al hombre finito con el Dios infinito. Salvó el abismo que el pecado había abierto y conectó la tierra con el cielo. En su naturaleza humana mantuvo la pureza de su carácter divino, vivió la ley de Dios y la honró en un mundo de transgresión, revelando al universo celestial, a Satanás y a todos los hijos e hijas caídos de Adán, que por su gracia la humanidad puede guardar la ley, vino a impartir su propia naturaleza divina, su propia imagen, al alma arrepentida y creyente. Y nos habla aquí de que la prueba de Cristo fue aún más complicada. Dice que fue tentado por Satanás de una manera 100 veces más severa que Adán. Una prueba que no era apta para ninguno, una prueba que solamente Cristo podía pasar lógicamente, bajo las circunstancias en todo sentido más difíciles. Recordemos esa tentación en el desierto, ahí donde nos dio la victoria también el Señor, donde nos dijo que sí podíamos vencer, que lo que no había hecho Adán en el Edén, Él lo pudo hacer. Redimió la vergonzosa caída de Satanás y salvó al mundo con su muerte, con esa prueba tan complicada y tan difícil. Y con su brazo humano, dice, Cristo rodeó a la raza humana, mientras que con su brazo divino, recordemos que en Él estaba la humanidad y la divinidad, ambas, agarró al trono del infinito, uniendo al hombre finito con el Dios infinito. Cuando se levantó esa cruz donde Cristo estaba a punto de ser crucificado, en ese momento, justamente cuando Él iba a dar su vida, estaba con su brazo humano agarrándola a la raza humana caída y con su brazo divino agarrando al trono de Dios infinito. Ahí estaba, entre el cielo y la tierra, levantado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos obtener salvación. Vivió la ley de Dios, dice, y honró al mundo de su transgresión, revelando, dice, al universo celestial y a todos los hijos de Adán, que por su gracia se podía cumplir la ley de Dios. Lo que tanto Satanás estaba diciendo, que era imposible cumplir la ley, que esa ley realmente no nos traía nada bueno, Cristo vino y hizo saber que no era así, que nos daba de su gracia divina para poder cumplir con sus mandatos completamente. Vino a impartir su propia naturaleza, su propia imagen al alma arrepentida y creyente. Nos abrió el acceso otra vez a la vida eterna. Lo que Adán cerró en el Edén, Él lo vino a abrir con su muerte, con su redención. Ahí estaba en esa cruz del Calvario, dándonos la oportunidad de que nosotros otra vez pudiésemos obtener el acceso al cielo. Es un segundo Adán maravilloso, al cual le debemos absolutamente todo, y el cual nos hizo ver y nos demostró que nosotros también podemos vencer como Él. Nos ha dado el ejemplo y nos ha dado de su gracia para que nosotros podamos seguir adelante. Que el Señor nos ayude para que cada día le digamos al Señor que vale la pena el sacrificio, que vale la pena todo lo que podamos sufrir en este mundo, si aquel día estamos ahí para abrazarle y para darle las gracias infinitas por ese gran sacrificio. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.